Nunca volverás a enfadarte ni a molestarte con nadie. No porque el mundo se transforme, sino porque tú habrás cambiado. Antes de comenzar, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Swai Estuaku. Con esto, te comprometes a tomar el control de tu mente y vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. Número 1. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más dañinas que puede sentir el ser humano. No solo perjudica a quienes nos rodean, también nos corroe por dentro. Debilita la mente y nos lleva a tomar decisiones que más tarde lamentamos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas contra la virtud, porque cuando la ira se apodera de nosotros, perdemos la razón y nos volvemos esclavos de nuestros impulsos. No es una señal de fuerza, sino de debilidad. Una muestra de que hemos perdido el control sobre nosotros mismos. La ira es como un fuego que nadie puede dominar. Comienza con una chispa. Quizá una palabra mal entendida, una injusticia percibida o un obstáculo inesperado. Si la alimentamos con pensamientos repetitivos, crece rápido hasta convertirse en una llama que destruye nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de enfrentar la ira es evitar que nazca. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podremos apagarla antes de que nos consuma. Las consecuencias de la ira son graves. No solo causa conflictos innecesarios, también daña la salud. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede provocar enfermedades del corazón. No es solo un momento de enojo, es un veneno que, si se deja crecer, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos alteran, sino la forma en que las interpretamos. Si alguien nos ofende, no es el insulto lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso para dominar la ira. Cuando nos dejamos llevar por ella, nuestras acciones pierden sentido. En el momento parece correcto gritar, insultar o golpear a algo, pero cuando la tormenta pasa, entendemos que solo empeoramos todo. Un ataque de ira puede destruir relaciones que tardaron años en construirse. Una palabra impulsiva puede dejar heridas que nunca sanan del todo. Séneca decía que la ira es una locura pasajera, un estado en el que dejamos de ser dueños de nuestras palabras y actos. Si nos observamos con atención, veremos que la mayoría de nuestras reacciones de ira son exageradas y sin lógica. Imagina una discusión con alguien querido. En medio del enojo, las palabras duras parecen necesarias, pero cuando llega la calma, entendemos que pudimos actuar con más sabiduría. Casi todos los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira nubla nuestra razón. En vez de buscar soluciones, buscamos venganza y así alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos enseñan que la mejor defensa contra la ira es la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio aconsejaba recordar que la vida es corta y que la mayoría de las cosas que nos enfurecen son insignificantes en el gran esquema del mundo. Séneca recomendaba practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones. La verdadera fortaleza no está en responder con violencia, sino en mantener la calma cuando todo parece querer sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que si no se doma puede consumirnos, pero la buena noticia es que podemos entrenarnos para no caer en su trampa. La próxima vez que sientas que la ira aparece, detente. Pregunta si realmente vale la pena. Recuerda que ninguna situación externa tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo permitas. La paz no depende de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de enfrentarlos con serenidad y dominio propio. Número 2. Todas las emociones negativas provienen de expectativas que no se cumplieron. No nacen de lo que ocurre,
sino de lo que esperábamos que pasara y no sucedió. La frustración, la ira, la tristeza, el resentimiento. Todos estos estados emocionales tienen la misma raíz: la distancia entre lo que es y lo que imaginamos que debía ser. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de una manera específica y eso no sucede, sentimos que nos han defraudado. Pero en realidad la falla está en nosotros. En la imagen distorsionada que hemos creado, nos aferramos a una ilusión y cuando la realidad la derrumba, en lugar de adaptarnos, respondemos con dolor, nos molestamos porque la gente no actúa como deseamos, porque los resultados no son los que queríamos, porque la vida no sigue el guión que escribimos en nuestra mente. Creemos que merecemos ciertos reconocimientos, ciertos logros, ciertos caminos despejados, pero la vida no sigue nuestras reglas. La frustración no nace del hecho mismo, sino del choque entre lo que deseábamos y lo que efectivamente ocurrió. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque lo que realmente nos hiere no es el suceso, sino nuestra interpretación. Si aprendiéramos a aceptar lo que pasa sin resistencia, evitaríamos una gran parte del sufrimiento innecesario. Imagina a alguien que cree que su pareja jamás lo engañará. Porque así debe ser, ha creado una expectativa basada en su propia idea de lo correcto, pero si ocurre la traición, la rabia no surge del acto en sí, sino del contraste con la imagen idealizada que había construido. En lugar de aceptar lo que es, pelea contra la realidad en su mente, y esa lucha interna se transforma en sufrimiento. Otro ejemplo es quien espera que sus amigos siempre estén disponibles, que el tráfico sea rápido, que su jefe reconozca su esfuerzo. Cuando algo de eso no sucede, siente enojo y decepción porque asumió que el mundo debía obedecer sus reglas. Los estoicos enseñaban que la paz interior depende de soltar las expectativas irreales. No se trata de resignación, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar las acciones de otros ni los eventos externos, solo nuestra respuesta. Picteto decía que debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido, porque resistirse solo produce sufrimiento. Si dejamos de esperar que las personas nos traten de cierta forma, si aceptamos que pueden fallarnos, que la vida es impredecible, reducimos gran parte del estrés y la frustración. Aceptar la realidad no significa renunciar a las metas o deseos, sino estar listos para cualquier desenlace. Podemos esforzarnos por alcanzar algo, pero sin apegarnos a la idea de que debe salir exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos destruirá. La decepción no proviene de la vida, sino de nuestra resistencia a aceptar sus giros. Un estoico comprende que todo cambia, que nada está asegurado, y por eso no permite que su serenidad dependa de lo que no puede controlar. Si dejamos de imponer nuestras expectativas al mundo, en vez de enojarnos cuando algo sale distinto, nos preguntamos qué enseñanza trae. En lugar de sentirnos traicionados, entendemos que las personas actúan según su propia naturaleza, no según la imagen que inventamos de ellas. La calma se encuentra en la flexibilidad, en la capacidad de aceptar sin resistencia lo que llega. La verdadera felicidad está en aprender a fluir con la vida sin que la vida nos robe la paz. San. La ira es un reflejo del ego. La ira no es más que la manifestación de un ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata con injusticia o ignora nuestro valor, surge la rabia porque sentimos amenazada nuestra identidad. Pensamos que merecemos un trato diferente, que los demás deben reconocernos como nosotros nos percibimos, y cuando eso no ocurre, creemos que han tocado algo sagrado dentro de nosotros, pero la realidad es que la ira no proviene de lo que hacen los demás, sino de cómo interpretamos sus acciones. Es nuestro ego el que reclama atención, el que se siente ofendido,
el que busca defender su imagen, si ese ego no estuviera tan inflado, si no nos tomáramos las cosas de forma tan personal, la ira perdería su poder sobre nosotros. Cuando alguien nos habla con grosería, nuestra primera reacción es pensar que nos está agrediendo, pero ¿y si esa persona simplemente está viviendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver con nosotros, sino con su propio desorden interno? En realidad, la mayoría de las veces, las acciones de los demás reflejan quiénes son ellos, no quiénes somos nosotros. Sin embargo, el ego nos hace creer que todo gira a nuestro alrededor. Nos repetimos: me faltó al respeto, me humilló, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si comprendiéramos que el comportamiento ajeno pertenece a quien lo emite y no a nosotros, podríamos liberarnos de la ira. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos altera, sino la opinión que tenemos sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros decidimos darle significado. Podemos optar por ignorarlo, verlo como un reflejo del otro y continuar en paz. Pero el ego quiere discutir, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón, y en ese deseo de proteger nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo la serenidad y actuando sin pensar. Si las palabras o actitudes de otro no cambian quiénes somos, si no definen nuestro valor, ¿por qué permitir que nos lleven al descontrol? Un ejemplo claro ocurre en el tráfico. Cuando alguien se nos cruza, el ego nos dice que es una falta de respeto, que debemos reaccionar, que no podemos permitirlo. Pero la verdad es que el otro conductor ni siquiera pensó en nosotros, no buscó ofendernos. Simplemente está atrapado en su propio mundo. Sin embargo, nuestro ego convierte esa situación en algo personal y así la ira se apodera de nuestra mente. Si en lugar de reaccionar aceptáramos el hecho sin interpretarlo como un ataque, la ira se disiparía. Lo mismo pasa en el trabajo, en la familia, en las discusiones cotidianas. Nuestra reacción no depende de lo que ocurre, sino del relato que nos contamos sobre ello. Los estoicos enseñaban que la clave para dominar la ira es reconocer el papel de nuestro ego. Si fortalecemos nuestra autoestima, si dejamos de necesitar la aprobación ajena, si comprendemos que nuestro valor no depende del trato que recibimos, podremos volvernos inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trata mal y respondemos con rabia, estamos cediendo nuestro control. Pero si conservamos la calma, si decidimos no caer en su juego, demostramos verdadera fortaleza. La ira es el reflejo de un ego que aún no ha aprendido a desprenderse de la opinión ajena. Cuando entendemos que los demás no tienen poder para definirnos, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de nosotros, nos liberamos. No se trata de aceptar abusos ni de callar ante la injusticia, sino de reaccionar con sabiduría y no desde la emoción. La paz interior no se alcanza dominando a otros, sino controlando nuestra propia reacción. Cuando el ego deja de ocupar el centro de nuestra vida, la ira deja de gobernarnos. Número 4. El perdón nos libera del enojo. El enojo es una carga pesada que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento creyendo que al hacerlo castigamos a quien nos ha herido, pero en realidad, el único que sufre somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y no nos deja avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda. No significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar ingenuamente, sino liberarnos de la necesidad de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Perdonar no es un obsequio para el otro, es un acto de amor propio.
Un paso esencial para recuperar nuestra serenidad. Cuando conservamos el enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se transforma en un campo de batalla donde el pasado sigue vivo y donde continuamos dándole poder a quien nos dañó. Pero, ¿para qué cargar con esa ira? Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien nos traiciona, nos ofende o nos hiere. Mantener el rencor solo prolonga el dominio que esa persona ejerce sobre nosotros. En cambio, al perdonar, recuperamos el poder, soltamos el peso y seguimos adelante sin permitir que el pasado nos defina. El resentimiento es una trampa del ego. Nos hace pensar que perdonar es mostrar debilidad, cuando en realidad la fortaleza está en quien domina sus emociones y elige soltar lo que le lastima. Séneca enseñaba que no debemos dejar que el enojo dicte nuestras acciones, porque al actuar con ira perdemos el control de nosotros mismos. Si alguien nos lastima y respondemos con rencor, le entregamos nuestra paz. Pero si decidimos perdonar, recuperamos el control de nuestra mente y de nuestro bienestar. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. La reacción natural es el enojo, la decepción, el deseo de venganza. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin convertirse en una carga? El resentimiento no daña al traidor, hiere a quien lo lleva consigo. Cada vez que recordamos la traición, revivimos el dolor. En cambio, si decidimos perdonar, si aceptamos que lo sucedido no puede cambiarse y que el pasado no debe dictar nuestro presente, encontramos libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó, sino de dejar de permitir que su acción continúe afectándonos. El perdón es una elección consciente. No llega de un día para otro y no siempre es sencillo, pero es el camino hacia la paz interior. Epicteto nos recordaba que no controlamos lo que los demás hacen, solo nuestra reacción. Si alguien nos ofende, no es la ofensa lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. Al perdonar, dejamos de alimentar esa importancia. Comprendemos que cada persona actúa desde su nivel de conciencia y que su conducta refleja su mundo interno, no el nuestro. No se trata de aceptar abusos ni tolerar injusticias, sino de soltar el resentimiento que nos impide vivir tranquilos. Cuando perdonamos, no liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos, dejamos de arrastrar un peso innecesario, dejamos de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La verdadera venganza no está en causar daño, sino en demostrar que el daño no nos ha cambiado, que seguimos avanzando sin que el enojo nos consuma. La paz no se encuentra esperando que otros se arrepientan, sino decidiendo que nuestra felicidad no depende de su comportamiento. Perdonar es dejar atrás el veneno de la ira y abrazar la libertad que nace con la serenidad. Número 5. Practica la no reacción. Cuando algo nos molesta, cuando sentimos que alguien nos provoca o nos agrede, lo primero que surge es un impulso emocional. Queremos contestar enseguida, queremos defendernos, queremos demostrar que tenemos la razón, pero en ese instante, nuestra mente no actúa desde la razón, sino desde el instinto. Y es ahí cuando cometemos errores, cuando decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, cuando agravamos los problemas en lugar de resolverlos. Practicar la no reacción nos ayuda a evitar eso. Nos da control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que causan las respuestas impulsivas. Cuando nos tomamos un momento antes de responder, cuando resistimos la urgencia de actuar al instante, ganamos poder sobre nosotros mismos. No se trata de ser indiferentes ni de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a no ser esclavos de nuestras emociones. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta,
Si alguien te critica con dureza, responder con ira es caer en su juego. Es darle poder sobre ti, pero si mantienes la serenidad, si eliges no responder en ese momento, demuestras que tienes dominio, que tu paz no depende del comportamiento de otros. En la vida diaria, las ocasiones para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que lanza un comentario doloroso, un conductor agresivo en la carretera, un familiar que busca discutir. En cada una de esas situaciones, la decisión está en tus manos. Puedes responder al instante y aumentar el conflicto, o puedes darte un respiro, observar lo que ocurre y actuar con inteligencia. Epicteto enseñaba que no es lo que pasa lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Si alguien te critica en una reunión y tú lo tomas como una ofensa personal, te enfadas y reaccionas a la defensiva. Pero si en vez de eso respiras, analizas y te preguntas si vale la pena responder, puedes actuar con calma y profesionalismo, sin permitir que la emoción tome el mando. La no reacción es una muestra de fortaleza. La mayoría actúa por impulso, dominada por sus emociones. Cuando alguien los irrita, responden sin pensar. Dejan que la rabia los controle, pero el verdadero poder está en quien puede resistir ese primer impulso, en quien sabe que no necesita demostrar nada, en quien elige cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo es un gran filtro para las emociones. Lo que hoy parece una ofensa imperdonable, en unos días dejará de tener importancia. Lo que ahora nos irrita tanto, en unas horas se verá pequeño. Por eso, no reaccionar enseguida nos da perspectiva, nos permite ver con claridad antes de decidir cómo actuar. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio, ni permitir abusos. Significa actuar con razón, no con emoción. Si algo merece respuesta, la mejor será la que demos con la mente tranquila. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con inteligencia, con equilibrio, no porque seamos débiles, sino porque entendemos que la paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes dejar que la emoción pase, puedes observarla sin dejarte arrastrar, y cuando lo hagas, notarás algo poderoso. Los conflictos se reducirán, la ansiedad disminuirá, y las personas que antes te provocaban perderán influencia sobre ti. La no reacción es la puerta a la verdadera libertad. La capacidad de decidir cómo y cuándo responder sin ser prisionero de los estímulos externos. Número 6. La conexión entre la baja autoestima y la ira. Muchas veces, la ira no es más que un reflejo de la inseguridad interior. Cuando no vivimos en armonía con nosotros mismos, cualquier comentario, mirada o situación que desafíe nuestra autoimagen nos irrita profundamente. No es el hecho en sí lo que provoca el enojo, sino lo que despierta dentro de nosotros. Si alguien nos critica y eso nos molesta, el verdadero problema no está en la crítica, sino en el valor que le otorgamos. Si tuviéramos confianza en quienes somos, si nuestra autoestima fuera firme, no sentiríamos la necesidad de responder con enojo, simplemente dejaríamos pasar aquello que no nos define. Pero cuando la seguridad interna es débil, cualquier golpe sacude nuestras bases y respondemos con ira como una forma de protegernos. La inseguridad crea una sensación constante de vulnerabilidad. Sentimos que debemos defender nuestra autoestima todo el tiempo, que los demás nos observan, que cada comentario negativo representa una amenaza. La mente interpreta esas situaciones como ataques personales y reacciona con agresividad, pero la verdad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir inferiores si no se lo permitimos. Epicteto decía que no nos afecta lo que los demás dicen de nosotros,
sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que somos débiles o insuficientes, cualquier crítica lo confirmará, y la reacción inmediata será la ira. En cambio, cuando nuestra imagen personal es sólida, nada externo puede perturbarnos. Recuerdo una época en la que había subido de peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía enfadar. Me repetía que era por la falta de respeto de los demás, pero en el fondo no estaba enojado con ellos, sino conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo, y cualquier observación ajena lo confirmaba. No eran sus opiniones las que me herían, era la mía propia. La ira no provenía de ellos, nacía de mi inseguridad. Con el tiempo comprendí que el problema no eran los demás, sino mi falta de control personal. En lugar de desperdiciar energía reaccionando con enojo, decidí actuar. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad, y cuando lo hice, los mismos comentarios que antes me irritaban dejaron de tener efecto, no porque los otros hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. La baja autoestima distorsiona nuestra percepción de la realidad. Pensamos que los demás nos juzgan constantemente, que sus palabras determinan nuestro valor, pero el verdadero problema nunca está fuera, sino en cómo interpretamos lo que ocurre. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la cosa, sino en el juicio que hacemos sobre ella. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Será porque temo que tenga razón? ¿Porque dudo de mí mismo? La mayoría de las veces la respuesta es sí. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad. Cuando fortalecemos nuestra autoestima, la ira pierde fuerza sobre nosotros. Nos volvemos más tranquilos, menos reactivos, más enfocados en lo esencial. Ya no necesitamos demostrar nada a nadie porque sabemos quiénes somos. La opinión ajena deja de ser una amenaza porque nuestro valor no depende de su aprobación. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza no está en dominar a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos ver esos momentos como una oportunidad para entender lo que aún debemos trabajar. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente un instante. Pregúntate si realmente es el comentario lo que te molesta o si hay algo más profundo. Usa la ira como un espejo para descubrir las áreas internas que aún necesitan atención. Cuando logras fortalecer tu autoestima y asumir la responsabilidad de tu vida, la ira deja de tener sentido. Ya no hay inseguridad que defender ni miedo que ocultar. Solo queda la serenidad de quien se conoce, se acepta y no necesita reaccionar ante aquello que no lo define. Número 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes una meta clara, la vida se vuelve vacía, confusa y sin rumbo. Te despiertas cada día sin una razón verdadera para moverte, sin una motivación que vaya más allá de la costumbre. Esa sensación de vacío genera frustración. La ausencia de propósito transforma a las personas en seres irritables, reactivos, siempre a la defensiva, porque no hay nada más grande en lo que enfocar la mente. Sin dirección, los pensamientos se llenan de ruido y desorden, y en ese estado es fácil caer en la ira y el resentimiento. Los estoicos comprendían que la clave de la paz interior está en tener un propósito alineado con nuestros valores, algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene sentido. Cuando vives sin una meta definida, todo se convierte en distracción. Te incomoda el tráfico, te molestan las palabras de los demás, sientes que la vida te trata con injusticia. Pero cuando sabes cuál es tu propósito, esas mismas cosas pierden relevancia, no porque desaparezcan, sino porque tu atención está centrada en algo más importante. Marco Aurelio decía que cada persona debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí?
¿Qué es lo que realmente importa en mi vida? Porque cuando tienes claridad en esa respuesta, las pequeñas frustraciones dejan de dominarte, no desperdicias tu tiempo reaccionando ante cada provocación, porque tu energía está enfocada en algo con significado. Hubo una etapa en mi vida en la que no tenía dirección, me sentía atrapado en una rutina sin sentido, haciendo cosas que no me llenaban, y eso me llevaba a un estado constante de irritabilidad. Todo me molestaba. Cualquier contratiempo parecía un gran problema. Porque no tenía un motivo real para levantarme cada mañana, vivía en automático, dejando que las circunstancias decidieran mi ánimo, pero cuando encontré mi propósito, todo cambió. Decidí concentrarme en crear contenido, en compartir ideas que pudieran inspirar a otros, en construir algo que tuviera sentido para mí, y al hacerlo, descubrí que los problemas que antes me parecían insoportables ahora eran solo parte del camino. Ya no me alteraban las cosas pequeñas, porque tenía una visión más amplia. La ira dejó de ser una respuesta constante, porque había algo más valioso en lo que enfocarme. Los estoicos nos enseñan que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se crea. No tienes que esperar a que la vida te lo ofrezca, debes definirlo tú mismo. Epicteto decía que cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse, qué desea aportar al mundo. No se trata de esperar inspiración, sino de actuar, de buscar aquello que realmente te haga sentir vivo. Cuando descubres tu propósito y trabajas en él, tu mente cambia. La frustración se reduce porque dejas de preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. No intentas demostrar nada a nadie. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer y eso te llena de satisfacción. Cuando vives con propósito, la vida deja de sentirse como una sucesión de problemas y comienza a verse como una oportunidad. Ya no respondes con ira ante cada obstáculo, porque comprendes que los desafíos son parte del camino. Cada día tiene sentido. Cada acción aporta algo más grande. Y cuando eso sucede, la paz se vuelve un estado natural, no porque todo sea perfecto, sino porque has elegido en qué enfocar tu energía. No hay lugar para la ira cuando estás ocupado construyendo algo que realmente importa. Si sientes que la vida te frustra, si notas que reaccionas con enojo, con demasiada facilidad, pregúntate si realmente tienes un propósito claro. Pregúntate si dedicas tu tiempo a algo que te llena o si simplemente estás dejando pasar los días sin dirección. La diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de sentido está en esa respuesta. Encuentra aquello que te motive, aquello que te haga levantarte cada mañana con ganas de avanzar, y cuando lo hagas, verás cómo la ira pierde su poder sobre ti. Porque cuando tienes un propósito, todo lo demás se convierte en simple ruido de fondo. Número 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. El cerebro no está limitado a una sola forma de reaccionar. Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenarlo para responder de manera diferente ante situaciones que antes nos causaban enojo o frustración. La creencia de que somos de cierta manera y no podemos cambiar es una ilusión que nos repetimos. El cerebro es flexible y, como un músculo, puede fortalecerse en distintas áreas según la forma en que lo ejercitamos. Si cada vez que algo nos molesta reaccionamos con enojo, estamos reforzando esa conexión neuronal y volviéndola una respuesta automática. Pero si aprendemos a responder con serenidad, con el tiempo, esa se convertirá en la nueva programación de nuestro cerebro. Cuando enfrentamos una situación que normalmente nos haría perder el control, nuestro impulso es seguir el patrón conocido. Si alguien nos ofende, si algo no ocurre como esperábamos o si alguien actúa sin respeto, la reacción inmediata es la que hemos repetido durante años. Sin embargo, aquí está el punto esencial. Si conscientemente elegimos responder de una manera distinta,
Estamos creando un nuevo camino neuronal. Al principio puede sentirse artificial, incómodo o incluso falso, pero con la práctica constante, el cerebro comienza a aceptar esa respuesta como la habitual y con el tiempo. La calma se convierte en nuestra reacción natural. Recuerdo una ocasión en la que mi perro destruyó algo que yo valoraba mucho. Mi respuesta habitual habría sido enojarme. Grita. Sentir esa explosión interna de frustración, pero esa vez decidí actuar diferente. En lugar de dejarme llevar por la ira, me obligué a respirar profundamente y acariciar a mi perro. Fue una sensación extraña. Sentí que reprimía mis emociones, pero en realidad estaba enseñándole a mi cerebro que no todas las situaciones requieren una respuesta de enojo. Lo repetí una y otra vez. Cada vez que mi perro hacía algo que normalmente me molestaría, con el tiempo noté que mi reacción natural cambió. Ya no sentía esa tensión en el pecho, ya no necesitaba contenerme porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza, que no era necesario responder con enojo. La neuroplasticidad nos demuestra que no estamos destinados a ser esclavos de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos y convertir la calma en nuestra nueva manera de ser. Cada vez que elegimos no reaccionar con ira, fortalecemos la conexión neuronal de la paciencia y la serenidad, y mientras más lo practicamos, más natural se vuelve. Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Y eso no es solo una enseñanza filosófica, es también una verdad científica. El cerebro cambia según lo que practicamos, y si practicamos la serenidad, esa será nuestra respuesta por defecto. Este proceso no ocurre de inmediato. Al principio, la mente intentará volver a los viejos hábitos porque son los que conoce, los que le resultan cómodos, pero si persistimos, si cada vez que sentimos que la ira aparece, nos obligamos a detenernos, respirar y responder de otra manera, veremos un cambio real. Un día notaremos que aquellas situaciones que antes nos hacían explotar ahora nos resultan insignificantes, y no porque estemos suprimiendo la ira, sino porque nuestro cerebro habrá aprendido que no hay motivo para sentirla. El enojo es un hábito, tanto como lo es la calma. Si alimentamos la ira, crece y se refuerza. Pero si la ignoramos y en su lugar cultivamos la serenidad, con el tiempo se debilita y desaparece. No se trata de fingir, sino de reeducar nuestra mente para que funcione de una forma que nos beneficie en vez de perjudicarnos. Si deseamos ser personas más tranquilas, más equilibradas y más sabias en nuestras reacciones, debemos practicarlo día tras día. Con la repetición, llegará el momento en que la calma no será un esfuerzo, sino simplemente nuestra naturaleza. Joe. El amor y la gratitud superan la ira. La ira es una emoción que consume, que agota, que nos hace perder el dominio sobre nuestra mente, pero existen dos fuerzas capaces de disiparla: el amor y la gratitud. Cuando nos dejamos atrapar por la ira, es porque nuestra atención se enfoca en lo negativo, en lo que nos irrita, en lo que consideramos injusto. Nos concentramos en la carencia, en la frustración, en la sensación de agravio. Sin embargo, cuando dirigimos la mente hacia lo que amamos y hacia lo que agradecemos, la ira se debilita, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentar con nuestra energía aquello que nos perturba. El amor nos une con lo que realmente tiene valor. Si estamos enojados con alguien, podemos preguntarnos: ¿prefiero tener razón o prefiero conservar la relación? Cuando amamos, la necesidad de demostrar que estamos en lo correcto pierde importancia. La ira es egoísta, busca revancha, intenta imponerse, mientras que el amor busca comprender, construir y unir. En muchas ocasiones reaccionamos con enojo ante cosas pequeñas
Actuamos sin pensar y terminamos hiriendo a quienes más queremos, pero si en esos instantes recordamos el afecto que sentimos, si tomamos un momento para conectar con el amor en lugar de la rabia, la respuesta cambia. La gratitud también es un remedio poderoso. Cuando nos sentimos agradecidos, la ira no encuentra espacio. No podemos sentir rencor y gratitud al mismo tiempo. Si algo nos irrita, podemos hacer una pausa y realizar un ejercicio simple, pensar en 3 cosas por las que estemos agradecidos en ese momento, tal vez sea por nuestra salud, por alguien especial en nuestra vida o por la oportunidad de aprender de lo que ocurre. Este acto sencillo cambia la dirección de nuestros pensamientos, nos saca del estado reactivo y nos devuelve el control. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre la importancia de recordar lo breve de la vida. Si hoy fuera el último día con alguien que amas, ¿de verdad querrías desperdiciarlo enojado con esa persona? La gratitud nos recuerda que cada momento tiene valor y que la ira es una pérdida de tiempo y energía. Hace años decidí hacer un pequeño experimento conmigo mismo. Cada vez que sentía enojo o frustración, en lugar de reaccionar como solía hacerlo, me obligaba a pensar en algo por lo cual estuviera agradecido en ese instante. Al principio me parecía algo forzado, como si estuviera ignorando la realidad. Pero con el tiempo descubrí que mi mente empezó a hacerlo de forma natural. Un día alguien me habló con desprecio y en lugar de irritarme, lo primero que pensé fue: estoy agradecido porque hoy tengo salud y puedo seguir adelante. Ese pensamiento me permitió responder con serenidad, sin avivar el conflicto, no porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Los estoicos comprendían que nuestras emociones no dependen de lo que sucede fuera, sino de lo que decidimos pensar sobre ello. Si enfocamos nuestra mente en la injusticia, en lo que falta, en lo que nos molesta, la ira crece. Pero si la dirigimos hacia lo que tenemos, lo que amamos y lo que agradecemos, la ira se disuelve. No es un truco de la mente, es un modo de entrenarla para ver la realidad desde una perspectiva más elevada. Epicteto decía que el secreto de la felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. Cuando cultivamos la gratitud, comprendemos que ya tenemos suficiente, que no hay razón para reaccionar con ira porque la vida sigue siendo buena a pesar de los tropiezos. No podemos evitar los momentos de tensión ni controlar el comportamiento de los demás, pero sí podemos elegir las emociones con las que alimentamos nuestra mente. Si escogemos el amor y la gratitud, la ira no tendrá espacio para crecer. Cuando amamos, comprendemos. Cuando agradecemos, soltamos, y con esa práctica constante, poco a poco, nos volvemos personas más tranquilas, más centradas y menos propensas a reaccionar desde el enojo, no porque el mundo cambie, sino porque aprendemos a mirarlo con otros ojos. Número 10. Establecer límites saludables. Si no estableces límites claros, permites que otros decidan cómo tratarte. No se trata de ser conflictivo ni de rechazar a los demás, sino de marcar hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Cuando no defines límites, envías el mensaje de que está bien que te falten al respeto, que te interrumpan o que no valoren tu tiempo. Y cuando eso sucede, la frustración aumenta, la ira se acumula y terminas agotado emocionalmente. Pero la responsabilidad de poner límites no recae en los demás, es completamente tuya. Solo tú puedes decidir qué aceptas y qué no. Muchas veces permitimos ciertas conductas por miedo a parecer egoístas o desagradables. Nos cuesta decir no porque tememos que la otra persona se sienta herida o nos rechace. Pero el verdadero problema no es decir no, sino no hacerlo cuando es necesario. Si alguien te interrumpe continuamente en el trabajo, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar te critica sin motivo, ¿realmente es tu deber aceptar eso? Séneca decía que no podemos controlar cómo actúan los demás,
pero sí cómo respondemos ante ellos. Si permites que te traten de forma inapropiada sin reaccionar, estás dando permiso para que continúe. Cuando alguien cruza un límite y no lo detienes, refuerzas ese comportamiento. Si alguien te critica injustamente y guardas silencio, esa persona asumirá que está bien tratarte así. Pero si con serenidad y firmeza expresas que no aceptarás ese tipo de trato, envías un mensaje claro. Te valoras lo suficiente como para no permitir faltas de respeto. No hace falta ser agresivo ni discutir. Solo ser directo. No voy a tolerar este tipo de comentarios. Mi tiempo es valioso. Por favor, respétalo. No me siento cómodo con esto. Estas frases simples pueden transformar por completo la dinámica de una relación. Recuerdo una época en la que permitía que me interrumpieran constantemente. No importaba lo que estuviera haciendo. Si alguien quería mi atención, dejaba todo y respondía. Al principio creía que eso me hacía una buena persona. Pero con el tiempo comprendí que solo estaba permitiendo que los demás pusieran sus necesidades por encima de las mías. Me sentía frustrado, agotado, pero no era culpa de los demás. Nunca había puesto un límite. Un día decidí cambiar. Cuando alguien me interrumpía, simplemente decía, estoy ocupado ahora. Hablemos más tarde. Al principio me resultó difícil, pero poco a poco los demás entendieron que mi tiempo también tiene valor. Y lo más sorprendente fue que no perdí ninguna relación importante. Al contrario, comencé a sentirme más respetado. Los estoicos comprendían que establecer límites no es un acto de rechazo, sino de respeto propio. Epicteto decía que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. No podemos impedir que alguien intente sobrepasar nuestros límites, pero sí decidir cómo reaccionamos. Si cada vez que alguien te trata mal lo permites en silencio, no estás siendo virtuoso. Estás abandonando tu responsabilidad de proteger tu bienestar. Decir no es un acto de valentía, no porque sea fácil, sino porque demuestra que te conoces y te respetas. Poner límites no significa alejar a las personas, sino crear relaciones más sanas, donde ambos lados saben qué esperar y qué es aceptable. Muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta de que ha cruzado un límite hasta que alguien se lo hace notar. No puedes esperar que los demás adivinen lo que te molesta. Debes comunicárselo. Y si aún después de eso no lo respetan, entonces debes preguntarte si realmente quieres que esa persona siga en tu vida. Cada vez que eliges no establecer un límite por miedo al conflicto, eliges el conflicto interno en lugar del externo. Prefieres tu incomodidad antes que una conversación difícil, pero evitar el problema no lo resuelve. Aprender a decir no sin sentir culpa es una de las habilidades más valiosas que puedes adquirir, no porque te haga más fuerte frente a los demás, sino porque fortalece tu interior. Poner límites no es controlar a otros, es proteger tu paz y vivir con dignidad. Sí, no todo merece tu atención. Cada día enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios y problemas sin importancia que intentan arrastrarnos al caos. La verdad es que la mayoría de esas cosas no tienen valor real. Nos agotamos emocionalmente al reaccionar ante lo trivial, ante lo que mañana será irrelevante. Vivimos en una época donde todos opinan, donde las críticas son constantes, donde los problemas pequeños parecen enormes si no aprendemos a distinguir lo que realmente importa. La clave para conservar la paz mental está en comprender que no todo lo que ocurre a nuestro alrededor merece nuestra energía. Cada vez que algo te incomode, haz una pausa y pregúntate, ¿esto de verdad tiene importancia? ¿Dentro de un mes? ¿De un año? ¿Siquiera lo recordaré? Casi siempre la respuesta será no. Sin embargo, dejamos que la emoción del momento nos domine. Sentimos la necesidad de responder, de justificarnos, de reaccionar
Pero si observamos la vida con una perspectiva más amplia, notamos que muchas cosas no son más que distracciones. Marco Aurelio decía que la tranquilidad llega cuando aprendemos a ignorar lo que no nos concierne. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un desconocido te critica en redes sociales, ¿eso afecta lo que eres? Desperdiciar energía en cada provocación solo nos aleja de lo que verdaderamente tiene valor. Imagina que alguien hace un comentario grosero sobre ti. El impulso inmediato es responder, defiéndete, demostrar que tienes razón. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Vale la pena invertir tu energía en esa discusión? Un comentario no define tu valor. Una crítica no cambia quién eres. Si reaccionas cada vez que alguien dice algo negativo, entregas tu paz a cualquiera que quiera perturbarte. Epicteto nos recordaba que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Si algo no aporta a tu crecimiento, si no cambia el rumbo de tu vida, entonces no merece tu atención. La mayoría de las cargas que llevamos no son nuestras. Nos preocupamos por lo que otros piensan, por lo que no podemos controlar, por expectativas que ni siquiera nos pertenecen. Dedicamos demasiado tiempo a buscar aprobación, a temer juicios, a vivir pendientes de situaciones que no tocan nuestra esencia, pero cuando entiendes que tu energía es limitada, comienzas a ser más sabio al decidir dónde poner tu atención. No se trata de ser indiferente, sino de reconocer la diferencia entre lo que merece tu esfuerzo y lo que es solo ruido. Recuerdo una época en la que cualquier crítica me afectaba. Si alguien cuestionaba lo que hacía, sentía la necesidad de explicarme, de justificarme, de demostrar que tenía razón, pero con el tiempo entendí que era un desgaste inútil. Aprendí a observar antes de reaccionar, a preguntarme si realmente valía la pena, y la mayoría de las veces, la mejor respuesta era el silencio. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no era necesario. No todo necesita respuesta, no todo requiere conflicto, no todo merece tu atención. Cada vez que eliges ignorar lo que no es esencial, proteges tu serenidad, entrenas tu mente para enfocarse en lo que realmente construye y transforma. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino su respuesta ante él. Si alguien actúa con maldad, si alguien intenta provocarte, recuerda que siempre tienes la opción de no reaccionar. La verdadera fuerza no está en ganar cada batalla, sino en escoger con sabiduría cuáles merecen ser luchadas. Cuando aprendes a filtrar lo que importa, descubres que muchas de tus preocupaciones desaparecen. La energía que antes perdías en discusiones sin sentido, ahora la puedes usar para crecer, aprender y mejorar. No puedes evitar que la gente critique, no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes decidir si permitirás que eso afecte tu paz interior. Al final, la libertad verdadera no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser dominado por lo que no tiene importancia. Número 12. La importancia de separar los hechos de las creencias. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente ocurre, sino por lo que pensamos que significa. Vivimos atrapados en nuestras interpretaciones, en las historias que creamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Sin embargo, la mayoría de esas historias no son hechos, son creencias que hemos aceptado sin detenernos a analizarlas, y esas creencias pueden convertirse en el mayor obstáculo para nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan que la clave para la serenidad es distinguir lo que es un hecho de lo que es solo nuestra percepción. Cuando no hacemos esta separación, nos enredamos en emociones innecesarias, reaccionamos con enojo, tristeza o miedo, sin darnos cuenta de que respondemos a algo que no es real. Si alguien nos dice que somos inútiles, no es el comentario lo que nos hiere, sino nuestra decisión de creerlo. El hecho concreto es que alguien pronunció unas palabras, pero nuestra mente las transforma en una verdad incuestionable.
Tal vez esa persona tenga razón. ¿Y si realmente soy así? De pronto una simple opinión se convierte en una carga que arrastramos por años. No nos detenemos a examinar si es cierto, simplemente lo absorbemos. Epicteto nos advertía sobre esto. Nos recordaba que no son los acontecimientos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si alguien nos critica, podemos tomarlo como una oportunidad de mejorar o como un ataque personal. La diferencia entre ambas reacciones no está en los hechos, sino en nuestras creencias. La mente humana tiene una enorme habilidad para inventar historias. Nos repetimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ciertas cosas, que nunca podremos cambiar, y lo más grave es que creemos esas historias como si fueran verdades absolutas. ¿Pero de dónde vienen realmente? Muchas surgen de experiencias pasadas, de palabras ajenas, de errores que cometimos alguna vez y que hemos convertido en etiquetas que llevamos encima. Si un día fracasamos en algo, nos decimos, soy un fracaso. Si alguien nos rechazó, pensamos que no merecemos amor, pero ninguno de esos pensamientos es un hecho, son solo interpretaciones, creencias que hemos reforzado con el tiempo, sin darnos cuenta de que podemos cambiarlas. Recuerdo una época en la que creía que no era lo bastante inteligente para lograr ciertas metas, no porque hubiera pruebas de ello, sino porque en algún momento alguien me hizo sentir así y decidí aceptarlo como verdad. Cada vez que enfrentaba un desafío, esa creencia volvía, no puedes hacerlo, no eres capaz. Pero un día decidí cuestionarlo. ¿Dónde estaba la prueba real de que era incapaz? ¿Acaso no había aprendido muchas cosas en mi vida? ¿No había superado dificultades antes? Entonces comprendí que esa creencia no era un hecho, era solo una historia que me contaba a mí mismo. Y al entenderlo, empecé a soltarla. No fue un cambio inmediato, pero con cada pensamiento que desafiaba, iba recuperando el control. Los estoicos practicaban la autodisciplina mental, la habilidad de examinar sus propios pensamientos y decidir qué merecía su atención. No aceptaban cualquier emoción o idea sin antes analizarla. Marco Aurelio nos aconsejaba preguntarnos ante cualquier pensamiento negativo, ¿es esto cierto? ¿Es realmente tan terrible como creo? La mayoría de las veces la respuesta era no. No estamos tan limitados como imaginamos. No somos las etiquetas que otros nos han puesto. No tenemos por qué ser esclavos de creencias que nos detienen, pero para liberarnos de ellas, primero debemos reconocer que no son hechos inmutables. Cada vez que una creencia sobre ti mismo te limite, cuestiónala. Pregunta si realmente es cierta o si simplemente la has aceptado sin pruebas. Si logras reemplazarla por una visión más realista, habrás dado un paso enorme hacia la libertad emocional. Separar los hechos de las creencias es el camino para dejar de ser prisioneros de nuestra mente. Es la manera en que recuperamos el control, dejamos de reaccionar de forma automática y empezamos a vivir con verdadera claridad. Cuando aprendemos a ver la realidad sin las distorsiones de nuestras creencias, encontramos la paz que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Número 13. Construyendo una autoimagen sana. Tu imagen personal no debe depender de lo que otros piensen de ti. Si basas tu vida en la mirada ajena, serás esclavo de su aprobación. Un día te alaban y te sientes poderoso, pero al siguiente te critican y te desmoronas. Esa inestabilidad nace de poner tu valor en manos externas, en algo que nunca podrás controlar. En cambio, cuando tu visión de ti mismo surge del autoconocimiento y la aceptación, nadie puede arrebatarte la calma. Los estoicos comprendían que la fuerza verdadera proviene de mirar hacia adentro, de definir quién eres, sin esperar aprobación de nadie. Solo cuando dejas de depender de las opiniones ajenas, puedes comenzar a vivir con libertad auténtica. El problema aparece cuando nuestra autoimagen se moldea a partir de creencias impuestas.
Desde pequeños absorbemos juicios, etiquetas, opiniones que nunca ponemos en duda. Si alguien dice que somos inseguros, lo aceptamos. Si nos llaman inútiles, lo creemos. Pero, ¿qué tanto de eso es verdad? ¿Qué parte de lo que creemos sobre nosotros está basada en ideas que jamás cuestionamos? Marco Aurelio recordaba que debemos preguntarnos si lo que pensamos de nosotros mismos es cierto o solo una historia inventada. La clave está en conocerse, en observarse sin máscaras ni ilusiones, con total honestidad, aceptar lo que somos, nuestras luces y sombras, no desde la complacencia, sino desde la sinceridad. Cuando alguien te critica, tu primera reacción suele ser defenderte, sentirte herido o intentar demostrar lo contrario. Pero, ¿y si en lugar de eso te detienes a reflexionar? Si alguien te dice que eres egoísta, en lugar de molestarte podrías preguntarte, ¿es verdad? ¿Actúo así realmente? Si la respuesta es sí, tienes una oportunidad para mejorar. Si no lo es, esa crítica carece de peso y puedes soltarla sin que te lastime. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que dicen de nosotros, sino por si lo que dicen es cierto. No es la crítica lo que nos hiere, sino cómo la interpretamos. Si tu autoimagen es sólida, las palabras ajenas pierden poder. Durante años me angustié demasiado por cómo me veían los demás. Me esforzaba por encajar, por ser aceptado, por cumplir expectativas externas, y todo eso me alejaba de mi esencia. Tomaba decisiones basadas en lo que creía que debía hacer para agradar, no en lo que realmente deseaba, y eso me mantenía en una lucha constante, porque nunca era suficiente. Siempre había alguien con una opinión diferente, siempre algo que cambiar para complacer a otro. Todo cambió cuando entendí que nunca podría controlar lo que los demás pensaban de mí. Dejé de buscar encajar y empecé a preguntarme ¿quién soy en realidad? ¿Qué quiero para mi vida? En ese proceso, la necesidad de aprobación comenzó a desaparecer. La autoaceptación no significa rendirse ni quedarse igual. Es reconocer tu valor sin depender de factores externos. Cuando aceptas quién eres, con tus virtudes y tus fallas, te liberas del miedo al juicio. Ya no necesitas probar nada ni demostrar tu valía, porque ya la tienes. Lo más poderoso es que, cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. Las personas que realmente importan te valoran por quien eres, no por quien finges ser. La libertad emocional llega cuando dejas de vivir para los demás y comienzas a vivir según tu verdad. No se trata de ignorar toda opinión externa, sino de aprender a distinguir qué merece tu atención y qué no. Si te conoces, si tienes claridad en tus valores y propósito, las críticas dejan de ser una amenaza. Vives con confianza, con serenidad, sin necesidad de impresionar a nadie. No porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo valide tu existencia. En ese estado de claridad descubres la paz que siempre estuvo dentro de ti. Número 14. La falacia de los buenos y los malos. Ningún ser humano es totalmente bueno ni completamente malo. Todos llevamos dentro una combinación de aciertos y errores, de momentos de claridad y de instantes de debilidad. Sin embargo, nuestra mente suele simplificar la realidad, colocando etiquetas y clasificando a los demás como buenos o malos según nuestras conveniencias o experiencias personales. Pero esta manera de pensar es una ilusión, una distorsión que nos impide ver la verdadera complejidad del ser humano. Cuando miramos a alguien solo a través de una etiqueta, dejamos de percibirlo tal como es. Las acciones pueden ser justas o injustas, generosas o egoístas. Pero reducir a una persona a una sola categoría nos impide comprenderla. Un individuo que hoy actúa con dureza puede ser el mismo que mañana muestre compasión.
Un hombre que cometió errores también puede hacer el bien. Marco Aurelio nos recordaba que debemos ver a los demás como lo que realmente son, seres humanos imperfectos, moldeados por su historia, sus temores y sus vivencias. Nadie es una sola cosa. Nadie está totalmente definido por sus mejores o peores momentos. Y cuando entendemos esto, nos liberamos del peso del juicio y de la carga emocional que éste conlleva. Cuando alguien nos trata mal, nuestro impulso inmediato es pensar que es una mala persona. Creemos que es injusto, que es cruel, que merece un castigo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a reflexionar qué lo llevó a comportarse así? No para justificar su actitud, sino para entender que nadie nace siendo malvado, que todos somos el resultado de nuestras experiencias y elecciones. Epicteto nos enseñaba que no debemos juzgar a las personas solo por sus actos, sino comprender que cada uno actúa de acuerdo con su nivel de entendimiento y conciencia. Si alguien es grosero, tal vez es porque nunca aprendió otra forma de comunicarse. Si alguien traiciona, quizás es porque ha vivido con miedo toda su vida. Esto no implica aceptar el daño, sino comprender que muchas veces las personas actúan desde su confusión, no desde una intención deliberada de causar mal. En la sociedad, cada quien reacciona según su entorno y sus circunstancias. Una persona puede ser amable con su familia y despiadada en los negocios, generosa con sus amigos y distante con desconocidos, pero esas contradicciones no la hacen mala, la hacen humana. Todos, en algún momento, hemos actuado de maneras que no nos enorgullecen. Todos hemos cometido errores, dicho palabras que hieren, tomado decisiones impulsivas. Si juzgamos a los demás con severidad, deberíamos aplicar ese mismo rigor a nosotros mismos, y si deseamos que comprendan nuestros momentos de debilidad, ¿por qué no hacer lo mismo con los otros? Cuando dejamos de poner etiquetas, nuestras relaciones mejoran. Ya no reaccionamos con tanta frustración ante los fallos ajenos, porque entendemos que cada uno está en su propio proceso de crecimiento. Nos volvemos más pacientes, más equilibrados. No se trata de tolerar abusos ni de aceptar injusticias, sino de aprender a responder con sabiduría en lugar de dejarse llevar por la ira. Marco Aurelio decía que cuando alguien actúa mal, debemos preguntarnos si realmente esperábamos algo distinto. La gente actúa como puede, conforme a lo que ha aprendido y a lo que su mente le permite ver. Si esperamos perfección, nos decepcionaremos una y otra vez. Liberarnos de esa expectativa nos conduce a la paz interior. Ya no sentimos el impulso de castigar y de guardar resentimiento, de dividir el mundo entre aliados y enemigos. Nos volvemos más claros, más serenos, más capaces de enfrentar los conflictos con equilibrio. La verdadera fortaleza no está en juzgar con dureza, sino en entender que todos compartimos el mismo viaje. Aunque estemos en distintas etapas, todos buscamos aprender y mejorar. Cuando comprendes esto, dejas de desgastarte con la conducta de los demás y te concentras en lo único que realmente puedes controlar, tu propia evolución. Número 15. El proceso RAIN para manejar la ira. La ira es una emoción intensa, pero no tiene que dominarte. A veces se siente como un fuego que se extiende sin control y te consume por completo, pero cuando aprendes a comprenderla con sabiduría, se transforma en una aliada para tu crecimiento personal en lugar de un enemigo que destruye. El método RAIN es una práctica que enseña a canalizar la ira con serenidad, sin reprimirla ni dejar que te lleve a actuar impulsivamente. Se basa en la atención consciente y la reflexión interior, principios que los estoicos ya aplicaban en su vida diaria, aunque no le dieran un nombre formal. A través del proceso RAIN podemos mirar la ira sin dejarnos arrastrar por ella. Entendiendo su origen y usando su energía de manera constructiva,
El primer paso es reconocer que la ira está presente. No se trata de negarla ni esconderla, sino de tomar conciencia de que está ahí. Muchas veces cuando nos enojamos, respondemos sin pensar, como si estuviéramos actuando en automático. La emoción toma el control y no percibimos lo que ocurre realmente dentro de nosotros. Pero si al notar la ira, te detienes un instante y dices, estoy sintiendo ira en este momento, ya creas una distancia entre lo que sientes y la manera en que decides actuar. Marco Aurelio hablaba de la importancia de observar las emociones como fenómenos externos, sin identificarse completamente con ellas. Si puedes ver la ira como algo que pasa, como una reacción momentánea que no define quién eres, ya habrás dado un gran paso para dominarla. El segundo paso consiste en permitir que la ira exista sin reaccionar ante ella. Aquí es donde muchos tropiezan, porque el impulso natural es defenderse, atacar o dejarse consumir por la emoción. Sin embargo, el problema no es la ira en sí, sino la forma en que respondemos a ella. Los estoicos sabían que no se trata de negar las emociones, sino de convivir con ellas sin permitir que guíen nuestras acciones. Cuando sientas que la ira crece dentro de ti, no luches contra ella, obsérvala. No necesitas hacer nada todavía. Respira. Siente cómo se manifiesta en tu cuerpo y mantente consciente. Séneca decía que el primer golpe de la ira es inevitable, pero lo que sucede después depende de tu elección. Si puedes permanecer con la emoción sin actuar impulsivamente, ya tienes el control. El tercer paso es investigar de dónde viene la ira. En vez de quedarte en la superficie del enojo, pregúntate, ¿qué hay detrás de esto realmente? En muchas ocasiones, la ira es solo la cara visible de algo más profundo. Tal vez sea miedo, inseguridad, una expectativa frustrada o una herida del pasado que aún no has cerrado. Epicteto enseñaba que no son los hechos externos los que nos alteran, sino cómo los interpretamos. Si alguien te interrumpe en una conversación y eso te irrita, quizá no sea la interrupción lo que te afecta, sino la creencia de que no te están valorando o respetando. Cuando descubres la raíz del sentimiento, la ira pierde fuerza, porque comprendes que tiene más relación contigo que con el otro. El último paso es nutrir la parte interna que necesita sanar. En este punto, no se trata de culparte por sentir ira, sino de practicar la autocompasión. No significa justificar el enojo, sino reconocer que hay algo dentro de ti que necesita atención. Tal vez has estado guardando emociones sin expresarlas. Tal vez existe una creencia limitante que te hace reaccionar de cierto modo. O quizás solo necesites darte más espacio para entender lo que sientes. Marco Aurelio decía que debemos tratarnos con la misma paciencia y comprensión que ofrecemos a los demás. No podrás eliminar la ira por completo, pero sí puedes aprender a responder con sabiduría en lugar de impulso. Con la práctica notarás que la ira pierde dominio sobre ti. No quiere decir que nunca volverás a enfadarte, sino que cuando ocurra, sabrás cómo manejarlo sin perder tu calma ni dañar tus relaciones. Descubrirás que la ira es solo una emoción transitoria, no una orden a seguir. En lugar de reaccionar desde la emoción, actuarás desde la reflexión. En ese espacio de conciencia hallarás la verdadera libertad emocional. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy Estuaku. Al hacerlo, reafirmas tu decisión de vivir con más razón, serenidad y disciplina. No permitas que las emociones te dominen. Toma el control de tu vida. Nos vemos en el próximo video.